Vamos a continuar con esta tercera parte de la articulación del uso de herramientas tecnológicas en la educación. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre Microsoft Access, que es una base de datos que podemos aprovecharla para nuestras diferentes aplicaciones, para nuestras clases, para la parte de trabajo en general. Y en esta ocasión yo les voy a mostrar un ejemplo que mi compañero Juan Carlos Castro nos ayudó a realizar. Es un estudio de suelos y su taxonomía en campo. Ahí están las áreas y la unidad en la que está enfocada este estudio. Los datos que voy a mostrar son datos reales, son datos que fueron recolectados en San Rafael de Heredia, en una finca. Y por acá pueden observar los materiales que se requieren o que se utilizan para el ejemplo. Aquí pueden observar que está el app de suelos de Costa Rica. También se puede utilizar un teléfono inteligente, una tablet o cualquier otro elemento para recolectar la información. Y también aquí les puedo mostrar el detalle del trabajo del campo. Lo primero que se hizo fue desplazarse al sitio de la finca y se seleccionaron tres diferentes huecos o tres diferentes lugares en los cuales se hicieron tres huecos, H1, H2 y H3, para la recolección de la información que nos suministra una app de suelos de la UCR, que es muy fácil de utilizar. Les voy a mostrar la primera parte de esta información que se recolectó. Aquí tenemos el ejemplo de un grupo 1 o X grupo de estudiantes que recolectaron los datos en San Rafael de Heredia por medio de esta app de suelos, y pueden observar aquí cómo la misma app nos da la información del orden, del suborden, de la fertilidad. Y adicional, aquí podemos observar una tabla de clasificación de elementos en los cuales vienen pH, acidez, calcio, magnesio, potasio, entre otros, y en cada uno de ellos se especifica si es bajo, medio o alto por medio de un porcentaje. Estos datos son los que la aplicación nos genera. Ahora, la segunda parte de este documento viene siendo la matriz de evaluación visual del suelo, y en la cual viene información general como el uso del suelo, por ejemplo, que esto es un hueco 1, pero también tenemos H2 de hueco 2 y H3 de hueco 3, que son tres matrices diferentes que tenemos, con su respectivo información de, bueno, la comarca, el municipio, la finca, la fecha en la cual fue recolectada esta información, y también tenemos lo que es el tipo de suelo, que puede ser de textura, humedad y también la parte de clima, y ahí se va marcando pues las opciones que corresponden. Y aquí abajito tenemos una serie de indicadores visuales que podemos encontrar en cada uno de estos huecos, y puede ser, por ejemplo, la estructura y consistencia, la porosidad, la coloración, entre otros aspectos que aquí pueden observar, y para cada uno de ellos se hace una clasificación entre 0, 1 o 2 dependiendo de la condición, si es una condición pobre, moderada o buena. Y adicional a esta información pueden observar aquí que tenemos la interpretación de ese resultado. Si ese resultado fuera menor que 10, el suelo es pobre. Si fuera entre 10 a 25, el suelo es moderado, y si es mayor a 25, el suelo se considera bueno. Ahora les voy a mostrar un ejemplo que ya tengo montado en Access sobre este caso que les estaba mostrando. Tenemos aquí los datos generales, que era la primera tablita que les mostraba, que son los datos del orden, suborden, fertilidad y los diferentes porcentajes para cada uno de estos elementos, de pH bajo, medio, alto y así para cada uno. Y abajo, en esa tablita de mediciones, lo que tenemos es la información de cada uno de los tres huecos que se vieron en las matrices que también les mostré hace un momento. Estos huecos, bueno, aquí está la información de la comarca, municipio, finca, la fecha, y también vean que yo tengo aquí unos campos ya preestablecidos como esta de textura,
que me permite indicar si es arenoso, arcilloso, franco, porque son datos que ya están preestablecidos dentro de la matriz, así que son datos que pueden ser cualquiera de ellos tres que estoy marcando, que pueda marcar. Y también puedo ir haciendo campos calculados que me permita, por ejemplo acá, sumar todos los diferentes indicadores a nivel de estructura, de porosidad, de coloración, etc. Y a partir de este número yo puedo clasificar si este suelo es moderado, si es un suelo pobre o alguna otra clasificación que sea correspondiente. Y observen que aquí cuando yo tengo o estoy en la parte de mediciones, tengo aquí una barrita de registro en la cual yo puedo ir desplazándome entre los diferentes registros que ya tengo agregados. Vean que aquí ya está el hueco 2, el hueco 3 y puedo seguir. Si le doy clic otra vez al botoncito, puedo agregar un nuevo opción, una nueva medición. Esto que estoy mostrando pertenece a esta información que está en la parte superior. Así que cuando yo me desplazo dentro de los diferentes registros, vean que tengo uno de 2. Si yo me desplazo al registro anterior, pueden observar acá cómo me despliega la información. Y como en este caso no tengo nada de mediciones agregadas, pues no tengo ningún valor ahí que colocar. Pero yo puedo irme desplazando entre los diferentes registros y vean cómo las mediciones van cambiando según el terreno o el grupo al cual estamos haciendo la modificación. Entonces son dos cosas diferentes. El registro último nos permite ir desplazándonos en la información general y esta otra de las mediciones nos permite ir colocando o visualizando las mediciones para este terreno o para este grupo en particular. Si ustedes observan, acá hablo de grupos y es porque en la parte superior agregué una opción para indicar si eso es del grupo 1, si es del grupo 2, etc. Entonces yo aquí puedo también editar esta información y pues hacer los cambios respectivos. Ahora bien, para crear una tabla, voy a hacer aquí un ejemplo bastante rápido, pero tal vez les quede un poco más claro de cómo crear estas tablas. Yo tengo aquí en la parte izquierda del Access 2 tablas, mediciones y terrenos. Entonces Access siempre requiere el uso de tablas para poder almacenar la información, es su forma de ordenar la información. Entonces vean cómo aquí tengo la información del terreno, tengo ya aquí los datos de el grupo, del orden, suborden y toda la información. También puedo darle clic derecho y eliminar el registro si así lo requiero. O también puedo agregar con solo escribir, voy a escribir aquí algo. Puedo escribir información también. Entonces hay formas diferentes en que podemos manipular los datos, pero realmente es muy sencillo. Observen que en la fila tengo un más. Este más indica que hay una relación entre dos tablas, entre la tabla terreno y la tabla mediciones. Esto es importante porque hay ocasiones en que tenemos que hacer una unión entre la información de diferentes tablas. Esto se llama relaciones en bases de datos y pueden ser de 1 a 1, de 1 a muchos o de muchos a muchos. Access permite hacer esta configuración. No voy a detallar mucho en el tema porque ya eso es otro aspecto como diferente tal vez al enfoque de este video, pero es importante que sepan que existen. Así que para poder crear estas relaciones, ustedes tienen que venir a la opción de herramientas de bases de datos y por acá hay un botón que dice relaciones. Entonces al marcar este botón, ustedes van a tener acceso a todas las tablas que tienen creadas en el Access y pueden hacer las relaciones. ¿Cómo se hace una relación? Es prácticamente indicar la columna de una tabla con cuál columna de la siguiente tabla se va a ligar. O sea que en este momento id de terreno y este id de la columna o de la tabla terreno son datos que están guardados de la misma forma. O sea, son los mismos datos que se guardan y es la única manera en que podemos hacer esas
esas relaciones. Pero bueno, ya si quieren conocerlos, incito ahí a que puedan aprender un poquito más de esto de las relaciones si quieren seguir trabajando con bases de datos. Ahora, voy a mostrarles acá cómo se crea una tabla en Access. Realmente es muy fácil. Vamos a ir al botón o a la opción de crear, que está en la parte superior, a la pestaña crear. Luego marcan tabla. Y aquí ya nos crea la estructura para iniciar la configuración de la tabla. Esta tabla tiene un nombre por default, pero al darle clic sobre ella, aparecen algunas opciones que nos permite empezar a configurar. Esta que está marcada, que es la vista hoja de datos, es lo que nos permite ingresar información, eliminar datos, hacer cambios, etc. Pero ahorita vamos a construir esa configuración de la tabla. Así que tendríamos que ir a la opción de vista diseño. Vamos a ponerle un nombre a esa tabla. Entonces voy a colocar acá un nombre de prueba y le voy a dar a aceptar. Y ya acá nos crea, digamos, la pantalla que permite configurar las columnas que va a tener esta información. Así que lo primero es el ID. Toda tabla va a tener un campo que es principal, se le llama la clave principal. Y esa clave principal se define por medio de este iconito, que es una llave. Y si observan, dentro de las herramientas hay una opción que es llave principal. Entonces, cuando ustedes tienen seleccionada la fila o el campo que quieren mantener como principal, ustedes marcan esa opción. Por default, el Access siempre les va a marcar la opción primera, la que ya tiene por default, que es el ID, como una clave principal. Entonces aquí podríamos modificar este campo para colocar el nombre que queremos que sea único. ¿Okay? La llave principal siempre es un valor único que no puede repetirse en todos los datos que nosotros ingresemos en la base de datos. Este tipo de datos que viene acá, esta columna, nos permite configurar si esa información va a ser de texto, va a ser numérico, o va a ser de fecha o algún otro tipo de dato que queramos asignar. En este momento yo quiero que este ID de terreno sea de texto corto, así que voy a marcar texto corto. Quiere decir que puedo digitar letras, números, y observen que ya aquí abajo me aparece una información adicional para configurar. Ahorita no voy a meterme en esto, pero también aquí puedo seguir ingresando columnas, por ejemplo PH bajo, y puedo colocar el tipo de dato numérico. Voy a poner número. Observen que en número, en la parte de abajo, aquí hay una opción de tamaño del campo. En tamaño del campo vienen, digamos, varios datos que son de tipos enteros completamente, como los 3 primeros que ustedes observan en la pantalla. O también está este de doble, que nos permite ingresar datos que fueran decimales. Así que en este caso aplica que el número sea decimal, así que voy a marcar esta opción de doble. Cuando ya tengamos todo configurado, ya podemos guardar los cambios correspondientes a esta información. Voy aquí a cambiarle el tipo de dato para que quede igual. Y listo. Bueno, ya cuando tengamos todo, me voy a ir otra vez a la pestañita de prueba. Vean que ya ahora cambió el nombre. Le doy clic derecho. Puedo guardar los cambios de una vez. Le vuelvo a dar otra vez clic derecho sobre la pestaña. Y ahora me voy a la vista de hoja de datos. Ya en la vista hoja de datos ya nos aparece todas las columnas que hemos configurado, y es aquí donde podemos colocar ya los datos para cada una de las columnas. Bien, y ahí puedo seguir agregando información. Ahora, es importante que recuerden que esta columna de ID terreno es única, así que yo no puedo aquí agregar otra columna que sea UI8 o UI9, porque ya existen, tienen que ser datos completamente diferentes. Así que esa es la forma de crear una tabla en Access. Yo voy a cerrarla todos en realidad, y voy a eliminar esta de prueba. Si ustedes tienen una tabla que hicieron y quieren
eliminarla del todo, pueden darle clic derecho sobre la tabla que está al lado izquierdo y después le van a dar clic a la opción de eliminar. Le decimos que sí, quiero que eliminar, vamos a confirmar que sí quiero que se elimine y listo. Ahora les voy a mostrar cómo se crea un formulario como el que les enseñé hace un momento. Igualmente para eso tenemos que ir a la opción de crear y en crear viene ya las opciones para este fin. La ventaja de Access es que facilita mucho al usuario cuando esté trabajando con la herramienta porque vienen asistentes para la creación de diferentes aspectos y uno de ellos es el de formulario. Así que podemos crear un formulario desde cero o podemos crear un formulario por medio del asistente, que para empezar es la opción que yo les recomiendo. Entonces voy a ir al asistente. Acá nos va a aparecer todas las tablas que tenemos creadas, así que aquí yo puedo ir seleccionando los diferentes datos o columnas que tienen nuestras tablas. Con este botoncito yo puedo marcar y puedo indicar o seleccionar ese campo para incluirlo dentro del formulario, o también con el botoncito de abajo puedo incluir todos los datos, todas las columnas. Así lo hice con terreno y lo voy a hacer también con mediciones. Voy a jalar toda la información que tiene mediciones. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a marcar este botoncito y observen cómo todos los datos, todas las columnas ya pasaron a los campos seleccionados para ser incluidos. Vamos a darle clic al botón de siguiente. Acá nos indica cómo quiero que se vean los datos, si quiero que se vean por terreno o por mediciones. En este caso lo voy a hacer por terreno, ya que recuerden que hay una relación de que tengo un terreno y varias mediciones, así que esta es como la forma ordenada que podemos visualizarlo. Lo voy a colocar de esta forma, con formularios con subformularios o formularios vinculados. Son dos opciones diferentes, pero viene siendo la misma, digamos, la misma idea. A nivel de presentación cambia un poquito. Voy a dejarlo así como está. Voy a darle siguiente. Aquí puedo colocar una hoja de datos o también puedo hacerlo de forma que sea tabular. Entonces ahí podemos marcar la opción que consideremos que es mejor. Entonces vamos a darle siguiente. Ahora finalizar. Ya acá el Access nos hace la estructura por default que va a tener este formulario. Observen que aquí están todas las columnas que marcamos. Esto ya está en vista de formulario. En la parte inferior hay 3 botones. El primero es para poder ya manipular la información que tiene las tablas, pero los otros 2 de presentación y de vista de diseño nos permite ir viendo cómo queda y hacer ajustes a la información. Yo voy a ir a la opción de vista de diseño. Ahí en vista de diseño observen que tal vez se ve un poco como un montón de cosas y como varios elementos a modificar, pero realmente es sencillo. Lo que podemos hacer acá son varias cosas. Por ejemplo, si yo quiero que este ID no esté, yo puedo eliminarlo. Puedo eliminar o agregar los diferentes datos, columnas que quiero. Puedo cambiarle acá en la opción de formato los textos, negritas, colores, etcétera. Yo aquí puedo hacer los cambios que requiera y así me va mostrando las modificaciones. Puedo hacerle varias configuraciones a los campos, etcétera. Pero hay muchas cosas que podemos hacer acá. Estos campos ya están por default, pero si ustedes vienen a la opción de diseño, acá hay 2 botones. Está el botón de hoja de propiedades, que es la que tengo ahorita acá marcada, o también tengo la opción de agregar campos existentes. Esta de propiedades lo que nos permite es hacer algunos cambios tal vez de tamaño. Por ejemplo, si yo quiero que esta casilla sea más pequeña o tenga un formato en especial, yo puedo modificarlo a través de la hoja de propiedades. Hay cosas que únicamente las puedo modificar acá en hojas de propiedades, u otras como el tamaño lo puedo modificar directamente desde la ventana principal.
Entonces así yo puedo ir haciendo diferentes cambios en la info. En agregar campos existentes, observen que acá me va a desplegar todas las diferentes columnas que contiene las tablas. Ahorita, como estoy en la parte de terreno, en la tabla de terreno, pues nos va a mostrar la información de las columnas de esa tabla. Pero observen que aquí abajito hay un subformulario de mediciones, porque así fue como lo configuramos, en que si yo voy manipulando, marcando estas opciones de esta pequeña ventana o de subformulario, en la parte de lista de campos nos va a aparecer los datos relacionados a esta tabla. Así que yo a partir de aquí puedo agregar, eliminar o hacer cualquier ajuste que necesite a la información. Así que, por ejemplo, si yo quisiera que esta parte superior tuviera otro dato que tal vez no incluya al principio, yo puedo venir acá a la lista de campos, buscar esa columna y la arrastro al espacio donde quiero que aparezca. Entonces observen cómo acá yo coloqué un nuevo dato llamado o de la columna grupo, y en la cual puedo igual hacerle los cambios, puedo cambiarle el tamaño, puedo centrar la información que se visualiza en esa casilla, cambiarles colores, textos, en fin, puedo hacer muchas cosas acá. Cuando quiero eliminarlo, porque realmente ya lo teníamos arriba, le voy a dar clic derecho, lo marco, le doy clic derecho y le doy la opción de eliminar. Ok, entonces ya ahí tenemos el dato listo. Ahora, acá también puedo crear otro tipo de campos combinados que ahorita les voy a mostrar, pero en términos generales esto sería la configuración que podemos hacer a nivel de un formulario. Hay muchas cosas que se pueden realizar, pero esto es como lo más básico. Voy a devolverme a la parte de diseño. Vean cómo los cambios que yo realicé del color ya se aplicaron. Y bueno, conforme yo vaya navegando dentro de las tablas o dentro de la información, yo voy a poder agregar también nuevos registros, como les mencionaba anteriormente. Esta opción de registro, esta parte de navegación, me permite ir visualizando todos los datos que tengo, o también me permite ir agregando datos nuevos a la tabla. Lo mismo hago con esta opción de mediciones. Observen que me está diciendo que para el registro 1 de la tabla terreno, yo puedo tener, o tengo en este momento, 3 registros en la tabla de mediciones, o 3 filas. Así que yo acá, por medio de este botoncito, puedo ir visualizando la información que tengo. Esta es una forma en que se está visualizando los datos, pero yo lo tengo un poquito diferente en el formulario que ya había creado. Bien, voy a irme al formulario que ya tengo. Observen, vean todo lo que ustedes pueden modificar de lo que tenemos de un formulario creado con el asistente, y cosillas que yo puedo ir ajustando, como las posiciones de los campos, los colores. Vean aquí que yo puse un título. En el anterior venía un título, digamos, igual al nombre del formulario, pero yo puedo cambiar este nombre, puedo cambiar este color de este gris, puedo hacer varias cosas. Así que realmente es muy abierto ahí a la creatividad de cada uno. Ahora voy a mostrarles por medio de este formulario estos 2 campos de promedio y clasificación. Entonces voy a irme a la opción de diseño, de lista de diseño, que está aquí abajito, y voy a hacer las modificaciones. Y para ello, yo acá en la parte superior de la barra de herramientas del formulario, en la opción de diseño, tengo una serie de controles o elementos que yo puedo incluir dentro de nuestro formulario. Entonces por acá pueden observar que hay una opción de caja de cuadro de texto. Yo puedo crear aquí un cuadro de texto, y este texto es completamente independiente a alguna tabla. Si ustedes quieren que este dato que vayamos a configurar acá se guarde
en una columna de la base de datos, en una columna de una tabla, pueden venir acá en propiedades, en la opción de datos, y acá viene una configuración del origen del control. Cuando ustedes marcan esa opción del origen de control, nos va a aparecer todas las columnas que contiene esta tabla de mediciones. Así que yo con solo marcar alguno, ya hago que el valor que se digite en este cuadro de texto se guarde en esa columna correspondiente. ¿Ok? Ahorita no lo voy a hacer, es para prueba. Pero también por acá, en esta opción, yo puedo hacer otras configuraciones. Una de ellas es que en el origen de control, si yo no quiero relacionarlo a alguna columna y solamente quiero hacer un campo calculado, pues aquí en los puntitos puedo ingresar y nos aparece esta ventana. Esta ventana tiene todos los nombres de las columnas o los elementos que hemos incluido dentro del formulario, y también tenemos otros aspectos como diferentes operadores matemáticos que puedo utilizar para crear esos campos calculados. Así que yo por acá puedo colocar voy a hacer un ejemplo rápido. Puedo colocar una columna podemos hacer porosidad. Vean que conforme lo marco me va desplegando aquí la opción. Pongo el más para hacer una suma y después voy a marcar profundidad. Ok, hago eso, le doy en el botón aceptar y vean cómo ya acá me aparece la operación que hicimos. Entonces, con solo ir a la opción de vista de formulario, ya nos va a aparecer ese campo calculado. ¿Lo ven? Aquí está. Me está sumando o me está haciendo la operación de los dos datos que seleccioné, que fue profundidad y porosidad, que en este sentido tienen la profundidad 0, por lo tanto el resultado va a ser 4. Pero así podemos ir configurando los campos calculados. Realmente es muy sencillo. Así en términos generales es fácil de implementar. Voy a quitar esta columna o esta parte que no quiero, este campo, y observen el campo que yo ya tengo aquí configurado, el del promedio y también el de la clasificación. Voy a mostrarles primero el del promedio. Vean la operación, yo puedo hacer aquí bastantes operaciones. Yo tengo aquí varios datos sumados, pero recuerden que puedo tener otro tipo de operaciones matemáticas. Luego les voy a enseñar esta de clasificación. La de clasificación lo que hace es darnos 3 posibles respuestas según el valor que tengamos en la casilla de promedio. Esta es un poquito diferente, repito, no voy a profundizar en ella porque ya me estaría comentando en aspectos un poquillo más de algoritmos o de programación que no es parte de este video. Pero acá yo puedo tener una función, esta que estoy marcando ahorita con el cursor. Esa función nos permite hacer una condición, o sea que dependiendo de cierto valor, así yo puedo mostrar resultados. Entonces puedo hacer aquí bastantes cosas, como pueden observar, algunas cosas más sencillas que otras obviamente, pero que pueden ayudarnos bastante en la automatización de los diferentes datos que nosotros utilicemos, ya sea para el trabajo o para nuestras clases, en fin. Entonces acá voy a darle a aceptar o cerrar para cerrar esta opción. Y lo último que quería mostrarles acá en esto del formulario es que observen los campos calculados que tengo, que son casillas para selección de una alternativa, y esa alternativa pues se guarda en la base de datos. Voy a mostrarles cómo lo hice. Sería igualmente acá en la opción de diseño en controles, y ahora voy a buscar la opción de campo o de cuadro combinado. Lo inserto en el espacio que quiero, ahí lo puedo mover de posición, y de igual manera dentro de la hoja de propiedades hay 3 cosas que debemos de cambiar. Una, origen de control.
Recuerden que si yo quiero que se guarde la información que yo selecciono, deberíamos de indicar en dónde se va a guardar. Entonces voy a hacer la prueba con textura. Digamos que el valor que yo voy a seleccionar en este campo se va a guardar en la columna de textura. Luego, acá hay una opción que dice tipo de origen de fila. Este tipo de origen lo voy a poner como lista de valores porque van a ser datos que vamos a ingresar. Entonces, lista de valores. Y ahora sí, en la opción de origen de fila, vamos a ingresar a esa propiedad. Y observen acá que yo puedo escribir las opciones que yo requiera. Yo aquí tengo ya, me puso por predeterminado algunas opciones, pero yo puedo poner lo que quiera. Le doy a aceptar. Vean que ya aquí me aparece en la parte propiedad de los datos que escribí, pero es hasta que vayamos a la vista de formulario. Voy a irme acá abajo. Ahí aparecen las opciones. Ahorita me aparece arcilloso porque es un dato que está guardado en la columna de la tabla de mediciones. Pero yo también puedo tener la posibilidad de seleccionar alguna de estas alternativas que viene dentro del cuadro combinado. Entonces, realmente ahí yo puedo hacer bastantes cosas, bastantes controles, bastantes configuraciones. Y el informe, que también lo tenemos acá en la opción de crear. Entonces voy a ir acá al asistente para informes. Voy a seleccionar los campos que quiero. Entonces le voy a dar siguiente. Aquí me indica cómo quiero que se vea la información. Si por terreno o por mediciones, igual que nos preguntó en el formulario. Lo voy a hacer por terreno. Luego siguiente. Acá si quiero hacer algún agrupamiento, esto no lo voy a hacer. Siguiente. Aquí si quiero hacer algún orden de los campos, de los registros, yo puedo seleccionar por qué orden quiero que aparezcan. Voy a ponerle por uso de suelo, pero igualmente esta opción puede quedar vacía si así lo requieren. Siguiente. Acá la forma en que se va a mostrar la información. Luego si quiero que sea en vertical o horizontal. Siguiente. Y finalizar. Ahí está, y ya tenemos la información del informe. Vean que solamente texto, pero yo puedo también en la parte de abajo, dentro de la opción de vista diseño, puedo configurar. Vean que viene siendo la misma estructura que nos mostraba anteriormente. Yo puedo igual cambiar de posición de un valor, puedo ponerle negritas, puedo cambiarle el título a este informe, puedo hacerle bastantes cosas. Entonces, así en términos generales, es como podríamos crear un informe dentro de Access. Algo que puede ser muy, muy útil en esto de Access es que normalmente nosotros manipulamos la información en Excel. Así que si tenemos los datos de estas mediciones o de este caso en un Excel, podemos hacer una unión, por decirlo así, de lo que tenemos en Excel con Access. Podemos extraer todo lo que tenemos en Excel e incluirlo en nuestras bases de datos en Access. Les voy a mostrar primero el Excel que tengo. Por acá pueden observar que tengo un Excel con dos hojas. La primera hoja es de terreno y la otra de mediciones. La de terreno y mediciones, si ustedes observan, la primera fila lo que contiene son los nombres exactos de las columnas que tiene nuestro Access. Así que eso es importante, que la estructura tiene que ser igual. Y por acá yo tengo ya un ejemplo modificado de lo que Juan Carlos nos hizo. Pero vean que le puse un ID diferente. Y bueno, aquí le hice algunas modificaciones. Y observen que en la tabla o en la hoja de mediciones tengo también la información. Pero al final, lo voy a mostrarles aquí, tenemos esta columna de ID terreno que ya les he comentado,
que esta es la columna que hace la relación con la otra tabla de terreno. Así que este numerito, este valor que tenemos en esta columna es exactamente el mismo a este que tenemos en el ID de terreno, para que puedan hacer ese ligue. Bien, voy a cerrar entonces esto y voy a ir acá dentro del Access. Hay una opción, igual esto puede cambiar un poco dependiendo de la configuración que tengamos del Access o de la versión del Access, pero normalmente en datos externos aquí les va a aparecer las opciones para poder incorporar esa información, para poder importar la información que tenemos en otros documentos. En este momento voy a irme a nuevo origen de datos, y en nuevo origen de datos viene una opción desde un archivo, y desde un archivo vamos a seleccionar la primera opción de Excel. Entonces voy a darle clic, y acá lo primero que nos va a solicitar es que indiquemos la ubicación del libro de Excel. Voy a darle clic al botón examinar, y ahora voy a buscar el Excel que necesito. Lo marcamos, abrimos, y ya ahí tenemos esa parte lista. Ahora, acá es importante que marquemos la segunda opción. ¿Por qué? Porque ya tenemos una tabla o dos tablas creadas en Access y queremos que la información se almacene en esas mismas tablas y no que cree tablas diferentes. Ahora, acá hay dos opciones que nos va a aparecer, la de terreno y la de mediciones. Ambas las vamos a utilizar, pero tenemos que hacer una por una. Voy a traer primero la información de terreno, que es la tabla, digamos, principal, por decirlo así, y le voy a dar a aceptar. Ahora acá va a mostrarnos las diferentes hojas que tenemos en el Excel. Voy a marcar la opción de terreno, que es donde realmente está la información que quiero ahorita importar. Luego le doy siguiente. Aquí nos muestra la información tal cual se va a observar. Luego siguiente, y acá y cerrar. Si nos vamos a terreno, vamos a ubicar que acá nos creó la información que teníamos en nuestro Access, pero vean que ahorita no nos está colocando las opciones de medición porque nos falta incluirlo, pero ya tenemos los datos del terreno. Ahora vamos a ir otra vez a la opción de datos externos, a nuevo origen de datos. Vamos a darle desde un archivo de Excel y Excel. Buscamos el documento, marcamos anexar una copia. Ahora dejamos la de mediciones, aceptar. Aquí marcamos mediciones, que es la otra hoja. Siguiente, siguiente, y ahora en finalizar. Cerrar. Ahora, si le vamos a dar clic aquí en el más, nos va a visualizar la información que acabamos de guardar sobre las mediciones de este terreno. De igual manera podemos ir aquí a mediciones y acá nos va a visualizar los tres datos que acabamos de incorporar. Hueco 1, 2, 3 de este ID, que sería 2021-10-2-3. Ahí estaríamos con los datos ya incluidos, y cuando vayamos a terreno, al formulario, pues vamos a poder visualizar también esa información de lo que acabamos de incluir. Pero vean que es realmente muy sencillo unir o importar la información de Excel e incluirlos a nuestra base de datos. Hay ocasiones en que cuando jalamos la información nos puede dar algún tipo de error. Nada más verifiquen cuando esos errores suceden que la información esté completa, y si no, revisen que todo esté bien para volverlo a cargar. Como pueden observar, Access tiene una gran variedad de configuraciones y cosas que podemos hacer, así que llegamos al final de este video, así que los invito a continuar aprendiendo. Muchas gracias.